Celestial, gracias por esta nueva oportunidad que nos has dado de reunirnos para elevar en alabanza tu santo nombre por tu Hijo Jesús que murió en la cruz por nosotros. Gracias por este privilegio más allá de nuestra descripción. Ayúdanos, llénanos con tu Espíritu Santo para que entendamos tu palabra y su aplicación. Así pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy continuamos con nuestra investigación de este mueble o pieza en el tabernáculo que se llama el Arca del Pacto. Como esperamos ver hoy y en los próximos domingos, tiene varias funciones, varias partes que trabajan juntos para una ¿cómo describirlo? En armonía. Y nos revela mucho acerca de nuestra relación con Dios. Entonces queremos volver a ver esta caja de madera cubierta de oro por dentro y por fuera para ver lo que nos cuentan los versículos 17 hasta 22 de Éxodo 25 sobre el arca y cómo se aplicó no solo en este entonces, sino la aplicación para nosotros hoy. Pasen entonces a Éxodo capítulo 25, en medio de la descripción del arca, en el versículo 17, es donde queremos empezar el sermón hoy. Éxodo 25, 17. ¿Lo han encontrado? Dice, y harás un propiciatorio de oro fino. Ahora en 8 días esperamos examinar más lo que significa esta palabra propiciatorio. Es una palabra sumamente importante y vamos a verlo en detalle, si Dios permite, en 8 días. Por ahora simplemente vamos a llamarlo una tapa, porque así sirvió como una tapa esta caja con oro desde dentro y fuera. Harás un propiciatorio o una tapa de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, tiene las mismas medidas que el arca, por eso sabemos que es simplemente una tapa al arca, pero mucho más también. Versículo 18, harás también 2 querubines de oro. Querubines siendo una clase de ángel. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. No serán hechos por molde para que nadie repita su fabricación. Van a ser únicos, labrados a martillo. Versículo 19. Harás pues un querubín en un extremo, un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en los 2 extremos. Entonces estos ángeles van a ser representados en la tapa del arca del pacto y inmediatamente debemos pausar un momento para decir, pensé que en Éxodo 20 Dios dijo que Israel no fabricara ninguna imagen. Pues vuelvan a leerlo con un dedo en Éxodo 25, vuelvan a lo que Dios recientemente dijo a Israel en Éxodo 20, empezando en versículo 2. Éxodo 20, versículo 2. Dios les dijo a Israel para que todos escucharan en el monte Sinaí, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces aquí, bueno, los querubines calificarían de una semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Son criaturas que existen en el cielo, en la presencia de Dios, porque Dios manda que sean fabricados dos querubines. Entonces, si les dijo hace poco que no fabriquen ninguna imagen de lo que esté arriba, pues por eso entendemos que los querubines no son parte de la adoración del pueblo de Israel. No están ahí para ser adorados. No están ahí para ser reverenciados. No, Dios mandó que estén en el arca, obviamente, pero no para el propósito de ni recibir adoración, ni de alguna manera provocar la adoración a Dios, porque esto fue prohibido. Entonces, ¿por qué están? Pues esto es lo que esperamos ver en los próximos versículos y también en los otros pasajes que estamos por leer. Volvamos a Éxodo 25, versículos 17 a 19. Ya vimos que Dios sí mandó en este caso únicamente que Israel fabrique imágenes que están en el mismo arca del pacto. Versículo 20. Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Entonces, en versículo 20 nos cuenta cosas muy importantes en cuanto a la posición de estos querubines. ¿Qué posición tienen? Uno está en un lado del arca del pacto, el otro está en el otro extremo, y hacia dónde están mirando entre ellos, a sí mismos, hacia abajo. ¿Qué forma tan rara? ¿Qué posición tan rara? Imagine que hoy van a tomar, porque todos se ven muy lindos, que le van a tomar una foto de familia. Y vamos a imaginar que ustedes tienen que congregarse para la foto. Se van a mirar entre ustedes y mirar al piso. No, probablemente que no. ¿Qué quiere decir esta posición? Esta posición es rara. No es una posición en que normalmente pondríamos algo que fabricamos, una foto que tomamos. Están postrados en adoración. No en adoración entre sí mismos, sino al que mora entre ellos, a Dios. Los querubines están para, vamos a decir, recordar a Moisés y a Aarón y todos los que contemplan el arca del pacto, porque la gran mayoría de los israelitas nunca lo van a ver, para recordarles cuando se trata de la presencia de Dios, ¿qué hay que hacer? Adorar, postrarse en adoración. Sirven como un recordatorio. Están en la presencia de Dios. Dios no es su vecino. Claro, mora en Israel, mora entre su pueblo, pero no es como el vecino a quien levanta la mano para decir, hola, ¿cómo estás todas las mañanas? Es el Dios santo. Y estos seres querubines, como veremos, mucho más fuerte que nosotros, mucho más gloriosos que nosotros, estos seres, ¿qué hacen cuando están en la presencia de Dios? Inmediatamente se postran ante Él en adoración. Y este es el propósito de la posición. Esto es lo que comunican. Por eso Dios permitió y mandó que pusieran estas imágenes, no para recibir adoración de ninguna forma,
sino para recordar a las personas que los contemplan. Tu corazón tiene que estar listo porque Dios está presente. ¿Les parece buen recordatorio? Amén. Sigamos leyendo. Versículo 21, pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Recuerdan que todo tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Israel. Este pacto que fue grabado en las tablas de piedra que estarán en el arca. Versículo 22. De ahí, ¿qué le promete a Moisés? Me declararé a ti, hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Él no está, la presencia de Dios no está dentro de la caja, sino encima de la tapa, encima del propiciatorio, viene la voz de Dios, no por ninguna figura, sino de ahí vendrá la voz, o de entre los querubines o encima de los querubines. De ahí vendrá la voz de Dios. ¿Qué actitud debe tener Moisés entonces cuando escucha la voz de Dios? Recuerden los querubines. Postrado en adoración, debe escuchar la voz de Dios. ¿Con qué actitud debe escuchar Israel las palabras por medio de Moisés? Con atención, en adoración, no adoración a Moisés, claro que no, sino en adoración desde lejos de Dios. Deben estar en adoración a Dios cuando escuchan su palabra. ¡Wow! Transforma esto tu lectura de la palabra de Dios en las mañanas. Imagine el abrir la Biblia mañana y leer, vamos a decir, el libro de Isaías. ¿Con qué actitud debes leer el libro de Isaías mañana? En adoración, postrado aún en adoración ante Dios, por lo menos de corazón, postrado ante Dios para decir, estoy escuchando. Sí, Señor, lo que tú digas. De ahí me declararé a ti, hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. ¡Qué privilegio! Entonces, hasta ahora hemos visto que estos querubines no están para recibir adoración, ni para motivarlo necesariamente, sino para servir de ejemplo. Cuando uno se acerca a la presencia de Dios para escuchar su voz, entonces tiene que tener el corazón preparado en adoración hacia Él para escucharlo. Y así entendieron los israelitas en otros pasajes que vamos a ver. Vamos a ver primero un pasaje que describe posiblemente a estos querubines en más detalle. Porque, ¿cómo se ven los querubines? Bueno, probablemente, si alguien le preguntaban, ¿cómo son estos querubines? ¿Cómo se ven? Probablemente imaginamos seres humanos con alas. Así representan con frecuencia los ángeles en nuestra cultura. Recuerdan que ángeles estuvieron con Abraham en Génesis 18 cuando preparó un banquete, cuando Jehová le visitó. Hubo ángeles presentes en forma de hombres. Entonces, imaginamos probablemente, mientras leí estos versículos, que pues son como seres humanos, solo con alas, postrados en adoración. Pero puede ser, simplemente no nos dice en detalle cómo eran. Puede ser que eran muy diferentes en apariencia. ¿Y cómo sabemos esto? Pues por una visión de Ezequiel de la misma clase de ser viviente alrededor del trono de Jehová Dios. Vamos a ver la visión de Ezequiel para ver más, no solo sobre la apariencia de lo que pueden ser querubines,
sino para ver su función cerca del trono de Dios. Mírenlo en Ezequiel, pasando los Salmos, pasando Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Luego llegamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Vamos a empezar desde el versículo 1. Ahora es una lectura larga y extraña. No espero que entendamos todo lo que se está comunicando, pero quiero enfocar más que todo en los detalles asociados con no solo 2, sino 4 criaturas, 4 seres alrededor del trono de Dios. Y empezamos en versículo 1, Ezequiel 1, versículo 1. Todos lo han encontrado. Dice Ezequiel, aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ahora, ¿qué está pasando? Ezequiel vio visiones de Dios. Sí, mientras él está en el exilio, está en una parte de Babilonia, está entre los castigados de Israel, está entre los que perdieron todos los privilegios de vivir en Jerusalén. Se puede decir que está entre gente que ha sido, o por lo menos se sienten, tal vez abandonados por Dios. Y mientras él está entre este pueblo, Dios le envía estas visiones. A ver cómo es la primera. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Versículo 4. Miré, he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura ¿de qué? 4 seres vivientes. A ellos vamos a seguir más que todo, porque parece que ellos tienen alguna función parecida a lo de los querubines en el arca del pacto. Esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Entonces estamos bien. Pues si imaginamos los querubines como hombres, entonces pues ahí vio Ezequiel también. Pero no ha terminado su descripción. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Y sus caras y sus alas por sus 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ahora, interesante su apariencia y su movimiento. ¿Cómo mueven? Derecho. No se apartan ni a la izquierda ni a la derecha, sino que van directo para enfrente. ¿Les parece una, vamos a decir, símbolo de la obediencia? Esto es exactamente la obediencia. Uno camina según, vamos a ver cómo son dirigidos, derecho sin desviarse.
Simplemente vamos a recordar este detalle mientras continuamos. Versículo 10. El aspecto de sus caras era cara de hombre, o también cara de león al lado derecho de los cuatro, cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Y uno dirá, ¿qué clase de ser viviente es esto? ¿Qué raro? ¿Qué quiere decir esto? Pues fíjense quiénes son representados. El hombre, el ser humano. El león, los animales salvajes. El buey, animal domesticado. Luego, el águila, representando los pájaros. Tenemos una cara por cada clase de animal formado por Dios en el libro de Génesis, en la creación. Todos son representados. Quieren decir que pueden mirar, imaginen, no sé de ustedes, pero decían a veces que las maestras en la primaria tenían ojos detrás de la cabeza porque estaban escribiendo en la pizarra y luego alguien hacía alguna maldad y sin dar vuelta pudieron identificar quiénes eran. En cierto sentido, las cuatro caras forman de esta manera. Estos ángeles o estos seres vivientes ven todo. Ven todo si pasa entre los seres humanos, si pasa entre los animales salvajes, si pasa entre los animales domésticos, si pasa entre los pájaros. Lo que sea que pase en la creación, estos seres pueden informarle a Dios o representan que Dios ve todo. No hay nada que se escape de él. Recuerdan la reprensión de Jehová Dios a Job. Tú puedes decir cuando paren las ciervas, cuando estos animales salvajes están en el bosque, tú sabes cómo paran, cómo dan luz a sus criaturas. Claro que Job no sabía nada de esto. Jehová Dios sí sabe y está presente en todas estas cosas. Entonces así, por eso, pues estas cuatro seres vivientes tienen una formación así para comunicar a Ezequiel y el pueblo en exilio. No importa que ha sido exiliados. Todo lo que pasa en su vida está delante de mí. Puedo ver todo lo que te pasa, aún más que lo que imaginas posible. Entiendo completamente tu situación como exiliado. No hay nada que se escape de mi vista. Dios está presente entre ellos. La gloria sea a Él. Versículo 11. Así eran sus caras. Tenían sus alas extendidas por encima. ¿Le hace recordar a otra parte de la Biblia en que había seres con sus alas extendidas por arriba? Sí, es el arca del pacto. No es por accidente que este sacerdote, Ezequiel, está describiendo a estos seres vivientes como los dos querubines en el arca del pacto. Está mirando la misma clase de ser viviente como los querubines. Están en esta misma posición para comunicar estas mismas cosas a Ezequiel. Ezequiel, tal vez tu pueblo piensa que del hecho de que está en el exilio, de hecho que se sienten abandonados por mí, que no los estoy vigilando o que de alguna forma no deben postrarse en adoración delante de mi presencia. Está comunicando aquí en esta visión, sí, todavía soy digno de la adoración. Aunque tus planes no fueron cumplidos, aunque tuvieron que salir al exilio, no te he abandonado, todo lo contrario, estoy presente contigo y soy digno de la misma adoración como cuando se reunían en el templo en Jerusalén para adorarme. ¿Tiene sentido?
Así eran sus caras, estoy en el versículo 11. Tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho. Otra vez está con el movimiento, con la posición y el movimiento. Ahora, claro, en el arca del pacto, estos dos querubines no se movían. Pero aquí, reflejando la realidad celestial, están en movimiento, otra vez en obediencia hacia adelante, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduvieran, andaban. Entonces, el Espíritu, y nuestra versión no pone la E en mayúscula, y no sé por qué no lo ponen en mayúscula, porque parece el Espíritu de Dios les movía. Y fíjese en la aplicación para nosotros. Según Dios manda, por su Espíritu, obedecemos. Inmediatamente obedecemos sin desviarnos. Esto es lo que están comunicando estos seres a quienes ve Ezequiel. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduvieron, andaban, y cuando andaban no se movían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de ¿qué? De relámpagos. Qué obediencia tan rápida, ¿verdad? Estos seres vivientes, ¿cómo obedecen al Espíritu? Inmediatamente. Como relámpagos. Lo más rápido que había en esta época eran los relámpagos, y así era el movimiento de estos seres vivientes de acuerdo con el Espíritu de Dios que los movía. Ahora, vamos a saltar adelante para ver otra parte muy importante de esta visión en el versículo 22. El mismo capítulo 1, versículo 22. Sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Hay algo encima de estos 4 seres vivientes o querubines. Versículo 23, debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Entonces, muy parecido al arca del pacto, estaba la posición de las alas de estos seres vivientes y encima de ellos una expansión. Como sonido de muchas aguas. Versículo 23. Debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo, y oí el sonido. ¿Recuerdan qué iba a pasar en el arca del pacto? ¿Qué iba a escuchar Moisés? La voz de Dios. Entonces Ezequiel está escuchando también y oye algo, pues oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Recuérdense que el arca del pacto era móvil. Pues este arca representado en esta visión es móvil también, mucho más móvil que el arca del pacto. Versículo 26. Sobre la expansión,
que había sobre sus cabezas, se veía que la figura de un trono, y un trono que parecía de piedra de zafiro. Sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Esto no solo describe la visión de Ezequiel, estás describiendo lo que se representaba o lo que se sugería por el arca del pacto. El trono de Dios está encima del arca. La voz de Dios se escucha. Dios manifiesta su dominio desde el arca del pacto, sentado en el trono encima de los querubines. Y esta es la seguridad que tiene Israel cuando piensan en el arca del pacto. ¿Tiene sentido por el momento? Sigamos adelante entonces, unos pocos versículos más aquí. Vi la apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris, que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, pues, ¿qué hizo Ezequiel? Él sabe qué hacer. Él sabe lo que es el arca del pacto. Él sabe el propósito de tener los querubines en el arca del pacto. Acaba de ver una visión gloriosa. Aunque él era exiliado, aunque estaba entre los que parecían rechazados de parte de Dios, él reconoció mi respuesta tiene que ser el postrarme en adoración, igual como estos querubines. Me postré sobre mi rostro y ¿qué más hizo? Oí la voz de uno que hablaba y luego entra en capítulo 2 lo que dijo esta voz, la voz de Dios. Entonces Ezequiel, conociendo el arca del pacto, sabía exactamente lo que era esta visión. Él estaba viendo el arca de pacto celestial, el verdadero arca de pacto de que el arca de pacto en Jerusalén solo fue una copia, una representación. Imagine, esta clase de visión se esperaría que uno tendría únicamente en Jerusalén. Pero él está en un canal de aguas en el exilio y Dios le revela algo único sobre su presencia entre los exiliados, entre los desechados. Qué glorioso es nuestro Dios. Si tú te sientes abandonado, ¿será que Dios se ha olvidado de ti? Imposible. Te conoce mucho mejor que tú conoces a ti mismo. Y cuando escuchamos su palabra, cuando nos sentimos deprimidos, abandonados o que Dios se ha olvidado de nosotros y abrimos su palabra, ¿qué debe ser nuestra actitud? Postrarnos en adoración para decir, Señor, estoy listo para obedecerte en lo que sea. Así entendió Israel. Y vamos a ver 2 salmos que se tratan de esto precisamente. Vamos a ver las peticiones de Israel en esta posición o situación. Vamos a ver solo 2. El Salmo 80. Entonces, a la izquierda, para volver al libro de los Salmos,
Vamos al Salmo 80. Y no lo voy a describir en detalle, solo rápidamente para ver algunos detalles de esta posición. Salmo 80, todos lo han encontrado. Es un salmo de Asaf que dice: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José. Ahora, cuando habla de a José, está refiriendo a dos tribus de Israel, de los dos hijos de José, específicamente el tribu de Efraín, la tribu de Benjamín, de Efraín y también la de Manasés. Entonces, habla Asaf, ora precisamente por estas dos tribus, pero por extensión, ora por todo Israel. Tú que pastoreas como ovejas a José, ¿y cómo describe a Dios? Que estás entre querubines. Entonces, él está contemplando a Dios mientras ora. Y lo contempla de acuerdo con el arca del pacto. Este Dios entre los querubines, que está en su trono, encima de los querubines, que tiene dominio sobre toda la tierra, este Dios que se comunica con su pueblo, le pide, resplandece. Resplandece. ¿Qué quiere decir esto? Pues ha observado el cambio de emociones en una persona cuando se sonríe. ¿Qué hace? En cierto sentido, resplandece. Uno nota la diferencia de la cara. Dice, pues está contento, está alegre, lo que sea. Esto es lo que pide de Dios. Porque parece que la mirada de Dios ha sido una mirada de enojo, de ira justa, clara. Pero quieren que Dios les sonríe hacia ellos otra vez. Y una manera de pedirlo es decir, resplandece. Este Dios en su trono, reinando sobre las naciones, por favor, sonríenos. Demuéstrenos misericordia otra vez. ¿Entiende la petición? Vamos a ver cómo se desarrolla rápidamente en los próximos versículos. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Escuchan una petición tras otra. Pues la comunicación de Dios en el arca del pacto no es solo de una dirección. Claro que Moisés, Aarón, todos los demás por extensión a nosotros, debemos postrarnos en adoración y escuchar para obedecer sin desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Pero hay más. Dios oye también. Y delante del arca del pacto, uno como Moisés o Aarón también tenía oportunidad de comunicarse a Dios, de levantar sus peticiones a Dios, sabiendo que Dios está en el trono y no nosotros. Y tal vez nosotros no podemos hacer absolutamente nada para resolver una situación de dificultad, pero Dios sí tiene todo poder. Él ve todo, no hay nada escondido a su vista. Y Él puede proteger, Él puede proveer, Él puede hacer todo lo necesario para resolver cualquier situación para su gloria. Y por esto el creyente clama ante Él que está entre los querubines, con la expectativa que Él va a oír y va a responder también. ¿Tiene sentido? Entonces sigue la plegaria de Asaf: Jehová, Dios de los ejércitos, versículo 4, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas
y a beber lágrimas en gran abundancia. ¿Alguna vez has comido pan de lágrimas? Pues si algún día te has sentido tan mal que no quieres comer, ¿qué está comiendo? Pan de lágrimas, en cierto sentido. Imagino que casi todos, si no todos nosotros, en algún momento, hasta en varios momentos, hemos comido pan de lágrimas. Versículo 6. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan entre sí. Hasta uno puede proponer esto en oración de Dios. Me hacen bullying. Me menosprecian. Hablan de mí a mis espaldas. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Luego le recuerda toda su obra de la redención del pueblo de Egipto de esta manera. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, hablando del mar Mediterráneo, hasta el río, sus renuevos, hablando del río Jordán. Dios plantó a su pueblo como una vid en la tierra prometida y su pueblo fue prosperado. Versículo 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados? ¿Por qué quebraste los muros de protección, Señor? Es lo que quiere decir. Y la vendimian todos los que pasan por el camino. Cualquier incrédulo, cualquier pagano parece tomar de lo nuestro para enriquecerse. ¿Por qué has permitido esto, Señor? ¿Por qué haces que tu pueblo va para abajo económicamente, pero los que matan, los que mienten, los que engañan salen adelante? La destroza el puerco montés. El puerco, claro, es un animal inmundo. La bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo, considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Hay un descendiente de David que va a poner en orden todas las cosas, que va a reinar en prosperidad y paz. Señor, por favor, que venga este. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás. Invocaremos tu nombre. Oh Jehová de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Del que está entre los querubines, reconocía a Asaf que uno le podía presentar sus peticiones esperando que sí va a responder en justicia. Tiene sentido hasta ahora. Miren entonces rápidamente el Salmo 99. El Salmo 99. Un salmo corto, que se asocia también con el arca del pacto. Versículo 1 del Salmo 99. Jehová reina. Claro, está sobre el trono. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines.
igual como vemos en el arca del pacto, se conmoverá la tierra. Toda la tierra tiene que obedecer al que está encima de los querubines. Imagine el privilegio de postrarse ante él, de escuchar su voz y también presentar sus peticiones al que está sentado sobre los querubines. Jehová en Sión es grande, exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo, es distinto, no tiene nada que ver con el pecado. La gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exalten a Jehová nuestro Dios, póstrense ante el estrado de sus pies, Él es santo. Escuchen ahí el deseo de ver la justicia de Dios manifestado desde el trono encima de los querubines, que toda la tierra tiembla ante su juicio justo, porque Él es santo. ¿Me siguen? Versículo 6, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová. ¿Y qué dice al final del versículo 6? Él les respondía, qué privilegio, el que está sentado en el trono, en el arca del pacto, responde a las oraciones de su pueblo. Cuando oras, ¿de veras crees que Dios te está escuchando? El mismo que está sentado sobre el trono. Amén. Cuando oramos, Dios nos escucha. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Escuchen ahí la obediencia otra vez. Versículo 8, Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exalten por esto a Jehová nuestro Dios, póstrense ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo. Fíjense cómo todas estas características se juntan cuando el pueblo piensa en el arca del pacto de su Dios que reina sobre toda la tierra. ¿Tiene sentido hasta ahora? Vamos a ver un ejemplo entonces cuando se puso esto en acción. El libro de Isaías, rápidamente. Isaías capítulo 37. Un rey Ezequías entendió lo que era el arca del pacto, lo que significaba, lo que era representar a su pueblo en oración delante del arca. Y en Isaías 37, versículo 16, vamos a ver la oración de él ante el arca del pacto. ¿Listos? Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído. Oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye todas las palabras de Sennacherib. Pues, ¿quién es Sennacherib? Es el asirio, el emperador asirio que vino para conquistar a Jerusalén. Por lo menos esto fue su intención. Y conquistó todo lo que había alrededor de Jerusalén. Y se burlaba de los dioses de todos los pueblos que había vencido. Y dijo, nadie puede hacerme frente. Nadie me puede derrocar. Ahora tú, Ezequías, y tu pueblo en Jerusalén, ahora ustedes van a tener que rendirse a mi poder. Mejor sería entregarse ya de una vez, para que no haya peleas, para que no haya más muertos.
oye, le dice a Dios, todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Dice que estas palabras no eran contra nosotros, oh Señor. Estas palabras son contra ti. Por favor, responde, Señor. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Esta es su petición. ¿Cómo responde Jehová? Versículo 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Sennacherib, este emperador tan poderoso de tantas victorias, ¿cómo responde Dios? Como si su pueblo fuera una niña adolescente, que al escuchar las palabras de Sennacherib, mira así, otra vez. Los que blasfeman a Jehová, ¿cómo piensan salir adelante? Como un adolescente menosprecia estas palabras, que estas palabras no son nada. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor. Dijiste: con la multitud de mis carros subiré las alturas de los montes y las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres y al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. Un muy gran plan que tienes. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos, dice Dios, yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad yo lo tengo ideado. Dice Dios, ¿tú crees que por tu inteligencia lograste la posición y los planes que tienes? ¿Tú crees que por tu propia invención has llegado a este punto en tu carrera como emperador? Y ahora lo he hecho venir. Y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. Sí, has logrado muchas cosas. Y dice Dios, he conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos, dice Jehová. Pondré pues mi garfio en tu nariz. ¿Qué es un garfio? Es como un anzuelo. Así los asirios llevaban sus cautivos a donde no querían ir. Les pusieron anzuelos en sus labios o en su nariz. Y así un soldado pudo jalar la soga y toda una fila de cautivos lo seguirían
porque todos tenían como anzuelos en las narices y en los labios. Y Dios dice, ahora te toca a ti, oh Sennacherib. Yo te voy a guiar a donde tú no quieres ir, como si tuviera yo un anzuelo por tu nariz o por tus labios. Lo que él ha hecho en su crueldad, ahora le está por pasar. Pues pondré pues mi garfio en tu nariz, mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y pues no vamos a leer el resto de la profecía, sino el resultado, versículo 36. Y salió el ángel de Jehová. ¿Cuántos ángeles? Uno. El ángel de Jehová. ¿Fue querubín, serafín, arcángel? No sé, no nos dice, solo es ángel. Salió el ángel de Jehová. Recuerdan que Sennacherib tenía sus soldados que habían puesto sitio alrededor de Jerusalén. Salió el ángel de Jehová, mató a ¿cuántos? 185,000 en el campamento de los asirios. Ahora piensa en esto un momento. 185,000. ¿Cuántas personas son? 185,000. Si en un ejército murieron 185,000 soldados en un día, ¿cree que habría un escándalo? Sí, tantos no se mueren de por sí en un día, ni en las batallas más recias. Pero en una noche murieron 185,000 soldados por causa de ¿quién los mató? Un ángel. Fíjense cuán poderosos son los ángeles. Para un ángel, esto es el trabajo de una noche. Matar a 185,000, si Dios lo ha mandado. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí, estaban en medio de un cementerio. Todo eran cuerpos de muertos. Si alguien se levantara ahí, dirían, pues, ¿qué pasó? Todos murieron en silencio en la noche por un solo ángel. El que está entronado sobre los querubines es santo. No tolera el pecado. Juzga en un juicio santo. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, él no murió en esto. Así le dijo Dios que iba a pasar. Se fue. Fue llevado como si Dios lo tuviera por los labios o la nariz con un anzuelo a Nínive, a otra vez a su capital. Él quería tomar Jerusalén. No pudo continuar su conquista de la tierra prometida. Tuvo que volver. Aconteció mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarezer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Reinó en su lugar Esardón su hijo. Ya un emperador tan poderoso se acabó. Fue enterrado igual como todos los emperadores injustos por la historia. Ninguno de estos emperadores injustos viven para siempre, sino que Dios eventualmente se acaba con cada uno de ellos. Ven el poder y la santidad que hay en el que está entronado sobre los querubines. Muy bien. Voy a pedirles un poco más de paciencia, porque hay un pasaje más por ver.
Ahora, según el Antiguo Testamento, creo que hemos entendido algunas de las funciones del Arca del Pacto, ¿verdad? ¿Qué tal del Nuevo Testamento? ¿Esto tiene que ver con nosotros el día de hoy? Les digo que sí. Primero les pongo una tarea. Esta semana, lean Apocalipsis capítulos 4 y 5. La visión central del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulos 4 y 5. Y encuentran ahí todas las referencias a lo que vimos en Ezequiel y en Éxodo sobre el Arca del Pacto. Esta visión en Apocalipsis capítulos 4 y 5 es central para entender todo el libro de Apocalipsis y está arraigado en lo que estamos viendo en Éxodo y en Ezequiel 1. Esto es su tarea. No hay tiempo hoy para hablar de estas cosas. Pero sí, vamos a ver unos versículos sobre nuestro Señor Cristo Jesús en el Evangelio de Mateo. Vayan por favor a Mateo 25. Y les prometo que es el último pasaje que veremos en este sermón y que no tengo un segundo planeado después de este hoy. Mateo capítulo 25, versículo 31. Jesús está hablando de los tiempos finales. Dice a sus discípulos una serie de parábolas sobre su segunda venida. Y hace una referencia, creo, por la cual pasamos por encima rápidamente sin pensarlo mucho. Pero hoy vamos a pausar a considerarlo. Mateo 25, versículo 31. ¿Lo han encontrado? Dice, cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Señor Cristo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, fíjense en esta palabra, la gloria, como vimos en Ezequiel 1. ¿Y quiénes más los acompañan? Todos los santos ángeles con él. ¿A quién acompañan los ángeles? Acompañan a Dios, al Hijo del Hombre. Cristo aquí claramente se identifica como Dios, porque está hablando de sí mismo, acompañado por todos los santos ángeles. Y como sabemos, en el Arca del Pacto, por ejemplo, que los querubines acompañan a Dios en su trono que reina en lo alto. Jesús dice, cuando venga yo en gloria con todos los santos ángeles, Jesús se está identificando como el que está sobre el trono entre los querubines. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, ¿qué va a hacer? Se sentará en su trono de gloria, como en Ezequiel 1. Esto que parece hombre en Ezequiel 1, encontramos que es el Señor Cristo Jesús en su segunda venida. Esta presencia del Señor en el arca de pacto va a ser visible en poder otra vez. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando el que está sentado sobre el trono, encima de los querubines, cuando él cuando él aparece, ¿qué hay que hacer en respuesta? Postrarnos en adoración. Se supone que entonces vamos a postrarnos en adoración. ¿Y qué más hay que hacer? Oír, porque va a decir algo bien importante. Y luego, además de oír, vamos a tomarlo en consideración, a ponerlo en comité para que todos voten para ver si están de acuerdo o no, ¿verdad? No, sino que inmediatamente como relámpagos uno va a obedecer lo que dice.
derecho, sin desviar a la izquierda ni a la derecha. Es esta la actitud que deben tener los discípulos y nosotros cuando Jesús habla de este momento. ¿Listos? Sigamos leyendo entonces. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: ¿listos a obedecer? Amén. Vengan, benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Van a obedecer cuando escuchas esto? Amén. Rápidamente, como relámpagos. Sí, Señor, esto hemos anhelado, esto hemos deseado por todas nuestras vidas desde que escuchamos el Evangelio, el convivir contigo en la eternidad. Pero no ha terminado de hablar Jesús. Versículo 35. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Fui forastero o extranjero, me recogieron. Estuve desnudo, me cubrieron. Enfermo, me visitaron. En la cárcel, vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, estás sentado en el trono de gloria, encima de los querubines. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, ¿listos a escuchar? Respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Qué maravillosa declaración del juicio justo y santo de Dios de una manera inesperada. Pero no ha terminado de hablar. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de beber. Fui forastero o extranjero, no me recogieron. Estuve desnudo, no me cubrieron. Enfermo y en la cárcel, no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Él les responderá diciendo: de cierto les digo, en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Padre Celestial, gracias por enseñarnos acerca del arca del pacto, de tu presencia y la presencia de tu Hijo Jesús. Gracias por advertirnos de tu santidad, de tu poder,
de tu juicio justo y santo sobre las naciones. Y gracias por decirnos con anticipación que tenemos una obligación de utilizar nuestra autoridad o recursos o de compartir nuestros bienes o lo que sea para que otros sean elevados y bendecidos y no perseguidos. Por favor, Padre Celestial, pedimos que escuches el clamor de los que se sienten abandonados en su necesidad, de los que han tenido recursos necesarios para la vida cortados o eliminados. Pedimos que escuches el clamor de los que están sufriendo, sea donde sea el país donde se encuentren, y que envíes tus ángeles, hablando también, Señor, de nosotros mismos, enviándonos para que, o sea el vecino, o el hermano conocido, o quien sea, que podamos servirles y bendecirles en su necesidad, para que salgan adelante y te exalten a ti, Padre Celestial, por tu Hijo Jesús, que fue crucificado en la cruz, ambos por esta persona como por nosotros también. Que te glorifiques, Padre Celestial, mientras contemplamos y respondemos al hecho de que tú y tu Hijo Jesús están entronados encima de los querubines y que reinas con poder, con dominio sobre todas las naciones. En el nombre santo de tu Hijo Jesús te oramos. Amén.